Siempre háganme acordar de esto porque ahí está. Ahora está. Vamos a volver a compartir. Entonces, tenemos que, en este punto que tenemos la bifurcación, este punto no es ni estable ni inestable, pero cuando R es menor que 0, yo lo que tengo es que esta parábola ahora intersecta al eje X en dos lados, y este punto estacionario desaparece y aparecen dos puntos estacionarios. Y ahora, de vuelta, si yo estoy a la derecha de este punto, el punto que está en la derecha, que la intersección de la parábola con el eje X en los valores positivos, lo que tengo es que digamos, las trayectorias van a crecer para siempre, porque el campo vector nunca más se va a hacer nulo. Ahora, si yo estoy a la izquierda, lo que voy a tener es que el campo vector va a ser siempre hacia la izquierda, o sea, las condiciones iniciales van a decrecer. Entonces, si yo pienso en este punto y pienso cuál es la evolución de una perturbación, yo lo que sé es que la perturbación, ya sea positiva o negativa, va a crecer y por lo tanto lo que tengo es que este punto es inestable. Este punto, por el contrario, es estable porque si yo estoy a la izquierda de este punto, como el campo vector es siempre positivo, las trayectorias siempre tienen que moverse hasta llegar a este punto. Entonces, acá hay una cosa que es re interesante, que es la siguiente. Si ustedes se fijan qué es lo que pasa para las trayectorias acá lejos, o qué es lo que pasa a las trayectorias acá lejos, las trayectorias no son muy distintas de cómo eran las trayectorias para el sistema antes de bifurcar. La bifurcación altera el flujo cualitativamente, pero en una zona del espacio de parámetros, del espacio de fases, que es esta zona donde se produjo este cambio cualitativo, que es que el campo vector pasó de ser siempre positivo a tener dos raíces. Entonces, yo puedo ilustrar esto, representar esto de la siguiente manera. Yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a dibujar los puntos estacionarios en un eje y en el otro eje describir el parámetro. Y dibujar para cada valor del parámetro donde tengo puntos estacionarios. Y acá lo que me voy a encontrar es con que para valores negativos del R yo tengo dos puntos estacionarios, un punto estacionario inestable para los X positivos y un punto estacionario estable para los X negativos, y esto va a ser cierto para acá, para acá, para acá, o sea, para cualquier valor de R que sea menor que 0. Entonces yo me fijo ahí, hago una rebanada, corto acá el eje en un R particular y me fijo los puntos fijos de su estabilidad, y lo que vemos es que estos dos puntos mueren cuando R es igual a 0. Mueren juntos en un punto fijo que desaparece ni bien yo tome valores de R positivos. Entonces, ese cambio cualitativo del campo vector, del conjunto de soluciones, del flujo, o sea, del conjunto de trayectorias, cuando yo cambio los parámetros, se conoce como bifurcación. Entonces, lo que sería interesante es, de vuelta, ver si es posible, para un problema arbitrario, ver si es posible capturar los cambios cualitativos mediante ecuaciones muy sencillas. Y ese es un leitmotiv del curso. Vamos a ver si estas ecuaciones son anécdotas o si problemas complejos pueden describirse en términos de estos mecanismos. Entonces vamos a hacer, voy a hacer una cosa, voy a parar un cachito para ver cómo andan con las preguntas. A ver dónde tengo el chat acá. Este botoncito es el chat. ¿Tienen ganas de hacer una pregunta ahora? Bien, todo bien, gracias. Genial. Entonces ahora, si no cambia la cantidad de puntos, no... Ok. Acá alguien pregunta, si no cambia la cantidad de puntos, pero cambia de estabilidad, ¿se llama también bifurcación? Sí, se llama bifurcación transcrítica, la vamos a ver en un ratito. O sea, el cambio de la organización del flujo, en general uno la asocia a que cambia el conjunto de puntos estacionarios, órbitas periódicas, pero cuando se intercambia en estabilidad también se denomina bifurcación, y la bifurcación transcrítica, que dicho sea de paso es como se enciende un láser, es una bifurcación y el número de puntos fijos no cambia. Bueno, bárbaro. Vamos a ver esto. A mí me gusta este ejemplo porque este ejemplo
es un ejemplo que de alguna manera es no trivial. O sea, esta es una ecuación diferencial que, salvo que ustedes estén trabajando en neurociencia, en una escala muy particular de descripción, no la van a ver nunca en su vida. Es la derivada de x respecto de t igual a menos x más una sigmoidea de ρ más c por x. Déjenme compartirles un poquito qué quiere decir esta ecuación diferencial y cómo la vamos a estudiar. A ver si esto me sale. No estoy muy seguro de que... Me está dando medio disgustos este lapicito. A ver dónde estoy. Okay. Entonces, yo lo que tengo es un espacio de fase. La ecuación diferencial de vuelta es x punto igual a menos x más la sigmoidea de ρ más c por x. Entonces el espacio de fases es x, ¿ok? Y esta función, la función sigmoidea, es una función muy linda. A ver, acá tengo un chat, alguien me está preguntando algo. No, sí. Esto, la función sigmoidea, eso. Te voy a contar qué es la función sigmoidea. Vamos a hacer así. ¿A quién le estoy contestando? A Luis. Entonces la función sigmoidea es esta. Vos tenés un argumento, llámalo u, y la función sigmoidea s de u, que viene definida como 1 sobre 1 más e a la menos u. Fíjate que si u tiende a infinito, e a la menos u tiende a 0, así que s tiende a 1. Así que para u grande, esto tiende a 1. Para un negativo grande, fíjate que e a la menos u tiende a infinito, entonces s de u tiende a 0. Así que esto para u tendiendo a menos infinito tiende a 0. Y después lo que tenés es que para u igual a 0, esto vale un medio, y es una función cuya derivada es siempre positiva. Porque fíjate que si vos tomás la derivada de esto es menos 1 sobre esto al cuadrado por menos 1. Entonces la derivada es siempre positiva, entonces va a 0. Termina en 1, pasa por un medio, así que esta función es una función que hace así, tuqui, 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 se va levantando acá. No saben cómo me cuesta dibujar esto. Pucha, se me fue el lápiz al comienzo. Pero la puta madre. Vamos a ver si hago algo menos canchero. Y lo hago con el cursor. Entonces, es el eje X. No, vamos al viejo pizarrón, gente, porque esto ya me está volviendo loco. Vieja pizarra. Espero que algún día esto sea una anécdota en nuestras vidas, porque me está rompiendo la paciencia. Cuéntenme en el chat si están viendo el pizarrón, si se ve bien. Bien, bárbaro. Entonces, yo tengo la función u, y la sigmoidea s de u es una función que hace esto y tiende a 1. Que alguno me diga si se ve o no se ve. Eso, copado. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo ahora tomo el argumento S de ρ más C por U, yo lo que voy a tener es que dependiendo de cuánto vale ρ, esto lo voy a tener centrado en 0, si vale 0, pero fíjense que si ρ es positivo, esta función se va a correr hacia la izquierda. Voy a usar otro color. Esto es para ρ menor que 0. Perdón, mayor que 0. ¿Por qué? Porque el argumento de esto va a ser 0 para u's negativos. Si la función s de u pegaba este valor un medio en 0, para ρ mayor que 0, yo voy a tener que estar en un valor de u negativo para tener este punto en donde la sigmoidea vale un medio. Y si ρ es menor que 0, la sigmoidea se va a correr hacia la derecha, porque si ρ es menor que 0, en un valor de u positivo es que el argumento va a ser 0
y esto va a pegar el valor 1/2. Entonces, ¿se ve? ¿Se entiende eso? Buenísimo, genial, genial. Y después está el otro parámetro que es interesante acá, que es C, que es lo que determina lo siguiente. Fíjense que en la sigmoidea, yo tenía la definición de la sigmoidea es que esto es 1 sobre 1 más e a la menos c por u, de manera tal que si c es un número grande, este pasaje entre el 0 y el 1 pasa en un intervalo muy chiquitito de la variable u. O sea que esto es súper sharp, súper abrupto. Mientras que si c es un número grande, yo lo que voy a es un número pequeño, esto es para c grande. Si C es un número pequeño, esta es una función que sube súper suave. C pequeña. ¿Ok? Entonces, los dos parámetros que intervienen en el campo vector determinan si toda esta función se mueve a la izquierda o a la derecha y si es muy aguda o muy suavecita esta función sigmoidea. O sea que ese es el campo vector de nuestro problema. Entonces, ahora sí, vamos a compartir. Qué aventura que es esto. Entonces, ahora lo que nos vamos a preguntar es cuáles son los puntos estacionarios de este campo vector. Entonces, fíjense en esta figura. Supongamos que tenemos un C razonablemente grande. Voy a poner el chat. Quiero ver la ventana del chat porque acá tengo que estar bien atento si se pierden en esta. Porque es una pavada, pero... Entonces, supongamos que esta es una función bastante abrupta y yo estoy con un valor de ρes positivos. Entonces, lo que tengo es que esta función está aquí corrida hacia la izquierda. Entonces, yo ahora me pregunto por los puntos fijos del problema. Entonces, los puntos fijos del problema es simplemente agarrar y decir que este campo vector, la parte que tengo aquí a la derecha, esto, menos x más la sigmoidea, etc., todo esto sea igual a 0. O sea que la sigmoidea sea igual a x. Entonces, para encontrar los puntos estacionarios, tengo que encontrar la intersección entre la recta y la sigmoidea. Y si esta sigmoidea es razonablemente aguda, pero está corrido el valor este, que es el valor en el que tiene un medio, viene hacia la izquierda, la única intersección será algún punto que estará cercano a 1, que es el valor al cual converge asintóticamente la función sigmoidea. Vamos bien acá. Muy bien. Pero ahora yo lo que voy a hacer es voy a empezar a cambiar el valor de ρ. Y al ir cambiando el valor de ρ, como les contaba hace un ratito acá, lo que voy a hacer es ir corriendo esta sigmoidea y la voy a ir mandando hacia la derecha. O sea que voy tomando valores de ρ más negativos. Y con lo que me encuentro es que si esta función es suficientemente sharp, suficientemente abrupta, suficientemente violenta en su crecimiento, yo lo que voy a tener son 3 intersecciones de la recta con la sigmoidea. Entonces, tengo una intersección acá y una intersección acá. Eso, por supuesto, depende de cuán grande llegue a ser el valor de la derivada. Si el valor de la derivada llega a ser mayor que 1, entonces se va a dar esta situación. Si C es suficientemente suave como para que el valor de la derivada nunca llegue a 1, entonces nunca voy a tener 3 puntos. Voy a tener una función suavecita que va a ir pasando por esta recta y lo único que voy a tener es un único punto que se va corriendo desde 1 hasta 0. Pero si esto tiene en alguna zona derivadas más grandes que 1, entonces yo lo que sé es que voy a tener 3 intersecciones de la sigmoidea. Y si sigo aumentando, o sea, disminuyendo el valor de ρ bastante negativo, entonces lo que voy a tener es que ya toda esta curvita se pasa a la derecha de la recta y tengo únicamente una intersección. Entonces, yo cambiando los parámetros de mi problema, paso de tener un punto estacionario a que aparezcan 2, porque cuando este codito cruce a este eje, me aparecen estos 2 puntos, y después a medida que voy corriendo la sigmoide a la derecha,
estos dos puntitos van a ir acercándose hasta que finalmente desaparezcan y me quede un único punto fijo. Entonces, cuando yo estudio los cambios cualitativos de este campo vector a medida que voy cambiando el ρ, tengo dos cosas interesantes. Primero, la aparición de estos dos puntitos acá, cuando esta recta se encuentra cuando esta curva se encuentra con la recta, y luego, cuando este codito pasa a la derecha de la recta, estos dos puntos colisionan entre sí y desaparecen. ¿Qué tal la descripción geométrica? ¿Se va siguiendo o alguien quiere que pare y hacer una pregunta? Buenísimo, genial. Bárbaro, buenísimo. Entonces, ahí tenemos una cosa que es medio sugerente y la vamos a dejar por 5 minutos reposar, que es... perfecto. Acá Valentín pregunta, ¿puedes tener un caso con dos puntos estacionarios? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Vos lo que podéis tener es acá un... o sea, cada vez que vos tengas, entonces, ahí está. Exactamente. Entonces, sí. Entonces, ¿cuándo vas a tener dos puntos estacionarios? Entonces, Valentín pregunta si puedes tener un caso límite con dos puntos estacionarios que le pega de refilón al codo. Exactamente, es exactamente como lo describís. Yo tengo un punto estacionario, tengo tres puntos estacionarios o tengo un punto estacionario, pero la transición ocurre cuando, como dice Valentina, voy a usar las palabras exactas, le pega de refilón al codo, es que cuando esto es exactamente tangente y esto es que estos dos puntos colisionan en uno solo justo antes de desaparecer. Y también ocurre cuando este codito le pega de refilón, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces tenés un problema. Acá alguien tiene un problema de audio, pero no es general. Bueno, pero entonces, exactamente en un punto particular del espacio de parámetros ocurre que estos dos nacen, que es cuando le pega de refilón la sigmoidea a la recta, y después tenemos otra circunstancia donde tenemos dos puntos fijos, que es que cuando este sigue existiendo sin ningún problema, pero este codito le pega de refilón a la recta. Entonces, yo tengo un abierto de parámetros en el cual tengo un punto fijo, un abierto de parámetros donde tengo tres puntos fijos, otro abierto de parámetros donde tengo un punto fijo y tengo dos valores particulares de parámetros en los cuales tengo dos puntos fijos. Uno que está totalmente ajeno a que venga esta función y le pegue de refilón a la recta, y en el otro caso, otro, que es el que está acá abajo, que está totalmente ajeno, que en una zona del espacio de fases se está cocinando esto de que dos puntos se están aproximando a tocarse entre sí. Entonces, esos dos puntos que Valentín pregunta si pueden existir, y que existen, cuando esto le pega de refilón y cuando esto le pega de refilón, son dos circunstancias en las cuales dos puntos fijos se acercan y colisionan a uno justo antes de desaparecer. Y entonces yo me pregunto si a alguien le suena alguna campana con esto. Porque fíjense que ese proceso en donde dos puntos fijos se aproximan, se convierten en uno y después desaparecen, es exactamente lo que pasaba en esta bifurcación sencilla que teníamos acá. Entonces, esa identificación de que existe un punto en donde parte de lo que está pasando en el espacio de fases es la colisión de dos puntos fijos que van a desaparecer, nos remite a la posibilidad de, si no será posible, utilizar este campo vector, que es súper sencillito, como una aproximación del campo vector y del problema este, que es fantasmalmente complicado, para entender localmente lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a dejar esa pregunta reposar un minuto. El spoiler es sí, y por eso estas ecuaciones sencillas y paradigmáticas son un poco el eje de la materia. Primero, entender qué es lo que nos dicen y después cuál es el mecanismo algorítmico para llevar a esas ecuaciones, pero la idea es que uno estudia unas ecuaciones con mucho detalle porque son paradigmáticas y un montón de problemas se pueden mapear a ese problema. Entonces, esta ecuación diferencial, que probablemente nunca más la vean en la vida, sí podrían mapearla sencillamente para entender las bifurcaciones a ecuaciones más sencillas como las que veíamos más arriba. Esa es una estrategia que vamos a usar bocha en la materia.
Pero antes de profundizar sobre eso, dejé mostrarles otro ejemplo que es bastante lindo. Ahora tenemos un problema que es unidimensional, porque tengo una variable x y un campo vector suave, pero acá el campo es unidimensional, pero tiene una topología distinta que el eje real. O sea, acá esta variable es una fase. X pertenece a S1, o sea, es una fase. Entonces yo estoy describiendo un problema unidimensional, pero en términos de una variable en donde cuando yo llego a 2pi me mapeo otra vez a 0. Entonces, fíjense que tener una derivada siempre positiva en esto no es crecer indefinidamente en X, sino es estar recorriendo la fase de manera tal que voy de 0 a 2pi. O sea que yo tengo un espacio unidimensional pero compacto que es S1. Entonces el campo vector es omega menos el coseno de X. Entonces ahora yo puedo estudiar los ceros de este problema, y acá lo que estoy haciendo es dibujando exactamente eso. Tengo el coseno de X, tuki, que va desde 0, pi sobre 2 y pi, y acá estoy en menos pi sobre 2 y 0. Entonces voy desde menos pi hasta pi y tengo el coseno de X. Y acá por otro lado estoy dibujando otra función que es omega. Entonces yo me voy a preguntar por los puntos estacionarios de esta ecuación diferencial, los puntos estacionarios de esta ecuación diferencial, y esos van a implicar que omega menos coseno de X sea igual a 0. Es decir, cuando el coseno de X intersecta a omega, que es una constante. Y entonces, eso es lo que me va a definir los puntos estacionarios. Y por supuesto, si el omega es mayor que 1, eso no puede ocurrir. Entonces, yo no puedo tener puntos estacionarios si yo tengo que omega es mayor que 1. La diferencia, entonces, si es mayor que 1, no puedo tener puntos estacionarios. Le estoy contestando a Débora, porque fíjate que el coseno va entre 1 y menos 1. Entonces, para poder tener intersecciones, o sea que omega sea igual a el coseno de X, yo lo que necesito es que omega sea menor que 1. Si es mayor que 1, no puedo tener puntos fijos. ¿Está bien? Y a medida que yo voy bajando el omega, ¿se entiende ahora, Débora? Porque seguís preguntando lo mismo. Fíjate, a ver si hay un delay en la pregunta. Fíjate, yo lo que necesito para tener puntos fijos es que omega menos coseno de X sea, omega menos coseno de X sea 0. Entonces yo necesito poder intersectar a omega con el coseno de X. La condición de que eso ocurra es que omega sea menor que 1. Ah, sí, eso es lo que dice. Por supuesto, eso es con omega positivo. Si omega es negativo, una vez que yo tengo que el omega es menor que menos 1, entonces tampoco puedo tener puntos estacionarios. Listo, no había entendido tu pregunta. Listo, ahí está, genial. Entonces, si yo tengo que omega puede ser tanto positivo como negativo, entonces las condiciones para tener puntos estacionarios es que el módulo de omega sea menor que 1, es decir, que sea menor que 1 si es positivo y mayor que menos 1 si es negativo. Ahora, la transición de vuelta tiene un gusto parecido a lo que veníamos viendo hasta ahora. Yo tengo no puntos fijos y de repente paso a tener dos puntos fijos. Y fíjense que tiene muchas cosas en común con lo que veíamos antes con la primera ecuación diferencial. Fíjense que el campo vector es omega menos el coseno de X. O sea que la diferencia esta entre omega y el coseno de X es lo que marca el valor de la derivada. O sea que yo acá vengo desde menos pi a los piques. Acá voy despacito, porque omega es apenas más grande que el coseno de X, y acá voy a los piques, y por supuesto vengo a parar acá. Es decir, que yo voy a tener una oscilación que no es armónica, porque no recorro fases en forma homogénea, sino que las recorro muy rápido por acá, muy lento por acá y muy rápido por acá. Al igual que cuando mirábamos x punto igual a r más x al cuadrado, y cuando estábamos cerca de 0 para r positivo, teníamos que x iba creciendo más despacito. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el problema original, cuando veníamos por x,
al llegar a los lugares donde r más x al cuadrado era súper chiquitito, veníamos muy despacito y acá vamos muy rápido. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Yo estoy recorriendo la fase y acá voy súper rápido porque la diferencia es muy grande, y acá voy súper despacito porque esta diferencia es chiquitita, y acá voy súper rápido. O sea que lo que tengo es una función que crece, pero no monótonamente. Bueno, monótonamente, pero no a una derivada constante. Cuando omega es menor que 1, o para que Débora no se enoje, mayor que menos 1 si estoy en valores negativos, pero vamos a suponer que omega es positivo. Voy bajando el omega, entonces yo lo que tengo es que tengo dos puntos estacionarios, uno acá y otro acá. Entonces vamos a ver la estabilidad de estos puntos. Fíjense que yo, a la izquierda de este punto, lo que tengo es que la diferencia entre omega y la función coseno es una diferencia positiva, y por lo tanto el x va creciendo, crece hasta acá. Si yo tuviera una condición inicial por acá, yo lo que tengo es que ahora omega es más chiquitito que la función coseno de x. Entonces, en toda esta zona me voy para este lado. Quiere decir que este punto es estable. Y el mismo análisis puedo hacer para acá, mostrando que si yo estoy a la derecha de este punto, omega es más grande que la función, y por lo tanto, en toda esta zona lo que tengo es un crecimiento. Por lo tanto, de vuelta, yo paso de no tener puntos estacionarios a tener uno, que es el equivalente al 2 en el ejemplo anterior para Valentín. Tengo un solo punto estacionario y de repente paso a tener 2, ni bien el omega en módulo es menor que 1. Entonces, de vuelta, es un problema completamente distinto, pero sin embargo, tiene un gusto parecido, y a lo mejor yo puedo representar este problema matemáticamente por la ecuación más sencilla posible que tenga esas características. Y ese es un poco un leitmotiv al que vamos a terminar convergiendo con todo esplendor en el capítulo 7, que es el capítulo de formas normales. Dado cualquier problema no lineal que ustedes se crucen en sus vidas, la estrategia va a ser la siguiente. Ustedes aprenden a cómo mapear ese problema en un problema sencillo y se buscan en un libro cuál es el ruso que resolvió ese problema sencillo. La buena noticia es que son clasificables y por lo tanto, exactamente, siempre hay un ruso que lo estudió ese problema. Entonces, el tema es no estudiar infinidad de problemas, sino cómo se lleva este problema a un problema más sencillo que seguro un matemático aplicado ya estudió. Entonces, esa estrategia yo creo que se la guarden, digamos, y que quede marcada a fuego, porque nadie se transforma en un especialista en dinámica no lineal, pero ustedes pueden incrementar infinitamente el bagaje de sus herramientas si saben cómo mapear el problema de ustedes a uno que seguramente ya está resuelto y se lo pueden bajar el libro en un sitio también de rusos o en un paper de Google Code, de Sci-Hub. Entonces, vamos a ver en este caso particular, y esto es digamos, un preview del tipo de argumentos que uno va a hacer, ¿cómo hago para entender que este problema no es tan distinto al problema que vimos cuando empezamos el capítulo? Fíjense que yo ahora lo que me voy a preguntar es cómo aproximar este campo vector en el entorno de los parámetros y espacio de fases donde pasan las cosas interesantes. Entonces, de vuelta, el lugar donde ocurren todas estas cosas divertidas es el lugar en donde el campo vector se hizo tangente a la recta. Es decir, cuando el omega es igual a 1 o omega igual a menos 1. Entonces, la condición de tangencia es que la derivada de la primera función sea igual a la derivada de la segunda función, y por lo tanto, bueno, que la derivada de omega, que es igual a 0, sea la derivada del coseno de x. Entonces la derivada del coseno de x va a ser igual a 0, o en 0, o en pi. Con eso lo único que estoy diciendo es que esta tangencia puede ocurrir o en x igual a 0, o acá abajo, para omega igual a menos 1, en x igual a pi. Entonces, el campo vector, que es omega menos el coseno de x,
en el entorno de ese punto, y ese punto donde ocurría, esa tangencia tenía que ser en alguno de estos x y también algún valor de los parámetros particulares. Es decir, si pasa, vamos a suponer que el omega es positivo, si pasa va a pasar en coseno de x igual a 1, es decir, en x igual a 0. Y eso va a pasar en un valor particular de omega, va a pasar cuando el omega sea igual a 1. Es decir, la tangencia va a ocurrir cuando el omega es igual a 1 y el x es igual a 0. Entonces, ahora voy al campo vector y me planteo que voy a estudiar lo que pasa en el entorno, tanto de las variables como de los parámetros. Y hago una perturbación de todo. Me fijo qué es lo que ocurre para variables que sean pequeñas perturbaciones de mi problema y me estoy fijando qué es lo que ocurre con los parámetros cercanos al valor de la tangencia. Porque yo identifico que en ese valor de tangencia pasan cosas divertidas, porque si lo perturbo, cambia cualitativamente el problema. Entonces, voy a escribir, en vez de omega, 1 más épsilon. Estoy analizando exactamente la derivada del campo vector. Pero la derivada del campo vector, de vuelta, alrededor no solamente de mis variables, sino alrededor del valor de los parámetros donde pasan las cosas divertidas. Entonces acá yo estoy analizando el problema de desglosar lo que pasa en el entorno, de las variables donde está ocurriendo la tangencia y de los parámetros donde está ocurriendo la tangencia. Entonces, esa es un poquito la novedad. Marcos pregunta, en este caso es fácil proponer la bifurcación como tangencia de bifurcaciones, pero en general necesariamente una ecuación de punto de tangente. Bueno, entonces, exactamente, vos vas a ver para cada campo vector particular cómo estableces tu condición de bifurcaciones. Pero esto les estoy explicando una herramienta general de cómo llevo un campo vector. La anécdota acá no es lo de la tangencia, sino la anécdota acá es de qué manera yo voy a lograr llevar un campo vector complicado a una ecuación paradigmática. En general, no se va a hacer por este argumento geométrico de las tangencias. El capítulo 7, que es el capítulo sobre formas normales, te dice la manera algorítmica de hacerlo siempre, que no tiene nada que ver con esta aproximación geométrica. Pero la mejor manera de entender el problema, para mi gusto, es empezar con estos problemas sencillitos unidimensionales, donde lo único que hago es Taylor. Pero esto se sistematiza en el capítulo 7 y la pintura global es que hay maneras algorítmicas de llevar el campo vector a ecuaciones paradigmáticas. La anécdota en este capítulo es que lo hago a través de la geometría. Entonces, empezamos. Al omega lo voy a escribir como 1 más épsilon, porque lo que estoy haciendo es preguntándome si mis parámetros, cuando yo los perturbo, qué tipo de comportamientos distintos me van a dar. Y luego tengo el desarrollo del coseno de x, que en términos de alrededor del 0, yo estoy teniendo un montón de... Yo no sé si escucho como mensajitos, pero no veo que en el chat pase nada. Bueno, sigo. Hago el desarrollo a partir de el... WhatsApp, gracias. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Bueno, nada. Van a tener que bancarse estos clic porque no sé cómo parar el sonido de esto. Después me explican. Entonces, hago el desarrollo alrededor del 0, que es 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más etcétera, y lo que obtengo es, el 1 se va con el 1 y me queda esto, fíjense, epsilon más x cuadrado sobre 2 factorial más orden 4. Así que lo que tenemos es que en el entorno de este problema, donde el problema es estudiar las bifurcaciones que pueden ocurrir en este campo vector, que es omega menos coseno de x, se mapean a las ecuaciones con las que empezamos la clase. Y este es un gusto general de algo que vamos a ver. Por eso lo sintetizo en esta pregunta. ¿Es posible estudiar un conjunto de ecuaciones diferenciales sencillas, representativas de clases más amplias? Bueno, por supuesto el spoiler es que va a ser el caso. Y en este problemita particular y con esta dimensionalidad sencilla y demás, la idea se empieza a intentar formalizar a partir de lo siguiente. Si yo tengo un punto estacionario y tengo un campo vector, podemos empezar a intentar hacer un Taylor, pero de vuelta, es una expansión no solamente
en las variables, sino en las variables y los parámetros, alrededor de los valores de los parámetros que sean interesantes estudiar, que es decir, cuando existen las bifurcaciones. Y entonces, si uno hace un Taylor, esto es el campo evaluado en el punto estacionario y el valor de parámetros de la bifurcación, y hago un desarrollo en derivadas parciales para las variables y en derivadas parciales para los parámetros, etc. Y una cosa interesante es decir, bueno, una manera de clasificar esto, si yo sé que voy a estar interesado en ir hasta orden pirulo, hasta orden 3, es entender que yo puedo clasificar estos problemas en función de cuán degenerados son, es decir, cuáles son las cosas acá que son iguales a 0. Porque, por ejemplo, en el problema que yo estaba estudiando al principio, esto es obviamente igual a 0, porque lo que tengo es una definición de punto fijo, pero después me aparecía solamente el valor del parámetro, o sea, este término que está acá, y después me aparecía este término que está acá. Es decir, la ecuación diferencial con la que nosotros empezamos está caracterizada porque hay algo que vale 0, que es esto que está acá. Que no es obvio que tenga que ser igual a 0. Entonces, una manera de hacerse la cabeza de cómo va a venir la mano, de cuántas cosas realmente diferentes pueden ocurrir en sistemas no lineales, va a pasar por cómo voy a poder clasificar yo a estas funciones en función de su grado de degeneración. No importa. Por ahora, esto es este desarrollo de Taylor en variables y parámetros, lo que hicimos para... wow, nos estamos yendo de tiempo. No, empezamos a las 9, esto termina a las 10. Bien. Lo que hicimos es llevar estas ecuaciones diferenciales que teníamos a estas formas paradigmáticas. Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que vimos es un diagrama de bifurcaciones unidimensional. Es decir, yo tenía un único parámetro interesante, que era este R, por ejemplo, este omega, y cuando yo me acercaba a 1 o me alejaba del -1, lo que tenía eran cambios cualitativos. Y cambiaba el número de puntos estacionarios. Pero ahora vamos a volver al primer problema no trivial que analizamos, que es el problema este de la sigmoidea. El problema de la sigmoidea. Que ahora después me tengo que acordar de contarles por qué es un problema bastante empleado en neurociencia. No me tengo que olvidar. Bueno, los dos que estuvimos viendo son bastante empleados en neurociencia, ahora les voy a explicar por qué. Entonces, fíjense que este problema, si se acuerdan, tenía dos parámetros. Tenía este parámetro ρ, que determinaba si la sigmoide se iba a la izquierda o a la derecha, y teníamos este parámetro c, que determina si la sigmoidea era muy abrupta o no era muy abrupta. Muy bien. Entonces, yo ahora lo que me voy a preguntar es justamente por el problema de... lo quiero hacer 50. Voy a hacer 50, después miran las cuentas de ustedes y me preguntan. Fíjense acá, yo lo que estoy dibujando es... Al menos voy a empezar 50, después les hago la cuantita. Estos dos parámetros, que son ρ y c. A ver, para ver si alguien tiene ganas de conversar un cachito. ¿Por qué les puede parecer que si c es un valor chiquitito, si c es un valor chiquitito, yo estoy dibujando solamente un punto fijo? A ver si alguien de WhatsApp por el chat, por el chat quiere conversar y dar una explicación. Así de paso. Exactamente, exactamente. Che, ¿alguien tiene ganas de poner la camarita y así nos vamos conociendo? ¿Alguien se anima a hablar a contarlo? ¿Alguien quiere sacar el micrófono y contar su interpretación de por qué para C bajitos? Bueno, no importa. No importa.
Voy a Así, tirar un eso. pero Dale, gracias, Rosario. no, de nada. Em, si C es lo que está determinando la curvatura que tenemos en la función y la estamos intersectando con una recta, Exactamente. em, cuanta más curva tengamos, más probabilidad de intersecciones vamos a tener. Exactamente, entonces, tal cual. Entonces yo tengo la función esta, tengo x, tengo ρ, y tengo una función que c chiquitito, quiere decir que esto crece súper despacito, y la pendiente va a ser siempre menor que 1, y voy a hacer la intersección con esta recta. Entonces, la función s de ρ más c por u igual a x es la condición de punto estacionario, porque la ecuación diferencial era x punto igual a menos x más s de ρ más c por u. Entonces, si yo empiezo con un ρ bien positivo y yo tengo la función que hace esto, lo que voy a tener es una intersección acá. Y empiezo a disminuir el ρ, a medida que voy disminuyendo el ρ, esta función se va corriendo a la derecha, pero cuando se va corriendo a la derecha, como siempre es súper suavecita, lo único que puede pasar es que intersecte en un único punto. Un único punto que por supuesto va a pasar de ser 1 a ser prácticamente 0, pero siempre va a ser un único punto. No va a haber otra. Ahora, si yo tengo que el C es suficientemente grande, y es bastante, con bastante curvatura, yo lo que voy a tener es que esto, con un montón de curvatura, al principio tiene un punto estacionario, y va a llegar un momento que, como decía Valentina ahí, el codo justo se le da acá, y entonces, además de este punto que tengo acá, voy a tener que aparecen un punto en donde en realidad ni bien corra los parámetros, se va a desglosar en dos. Entonces, en mi espacio de parámetros, yo lo que tenía era que para C, yo tengo el ρ por acá, si el C era suficientemente chiquitito, siempre voy a tener un punto fijo, siempre un punto fijo, siempre un punto fijo, para cualquier valor de los parámetros un punto fijo, pero va a llegar un momento en donde esto es suficientemente curvo como para que yo tenga, y si es súper curvo, vamos a decir que es súper curvo, voy a tener un primer puntito, voy a tener un punto fijo por acá, y voy a tener un punto en el espacio de parámetros en donde ya voy a poder tener la posibilidad de este codito, y a partir de ahí voy a poder tener tres puntos fijos, el que tenía antes y dos puntos fijos adicionales. Ahora, si esto es suficientemente curvo, cuando yo llego acá, va a volver a pasar lo mismo. Voy a tener un codito por acá en donde estos dos puntos, como se dice, mueren, y por lo tanto voy a tener otro punto de bifurcación en donde paso a tener un único punto fijo, que es el punto fijo de acá abajo. Entonces, yo voy a tener, para ser suficientemente grandes, líneas acá del espacio de parámetros que me indican la separación entre tener un punto fijo y tener tres puntos fijos. Ahora, va a haber un valor súper especial en donde se marque la transición entre poder tener un punto fijo o tres o tener solamente uno, que es que esté justo la curvatura para que esto empiece a pasar. Entonces, en este lugar se cruzan estas dos curvas y es lo que se llama una cúspide. Entonces, vamos a ver. El reflejo no se ve bien la pizarra. Justo no se ve bien la pizarra. Sí, justo donde hiciste la curva. Ahí va. ¿Es de Perfecto. mejor? Sí. Entonces, va de vuelta, a ver si lo que me estaban diciendo es esto. Entonces, Manuel dice que no entendió la pregunta de C. Entonces, de vuelta, para Manuel y para algunos otros tímidos que no lo pregunten. Entonces, el tema es el siguiente. Yo en los primeros ejemplos, en el ejemplo de, por ejemplo, x punto igual a omega menos el coseno de x, yo tenía un único parámetro
que era en términos del cual podían aparecer cosas divertidas. Pero en este caso yo tengo dos parámetros. Uno, el parámetro ρ, que me dice cuán a la derecha o a la izquierda está la sigmoidea, y el parámetro c, que me dice cuán suavecito crece esta función o cuán escalonada es. Para c muy grandes, esto es un escalón, y para c muy chiquitito, es una función súper suave. Si el c es muy chiquitito, la función es súper suave, porque fíjate que la sigmoidea es 1 sobre 1 más e a la menos, estamos diciendo, ρ más c por x. Entonces, cuando yo calculo la derivada de esta función, la derivada de la sigmoidea es menos 1 sobre 1 más e a la menos c por x más ρ al cuadrado por menos c, y por lo tanto, esto es c sobre algo al cuadrado. Entonces, dependiendo del valor de c, es cuál es el máximo valor de la derivada posible. Entonces, C te marca cuál es la cota de la derivada, el valor que puede tener la derivada. Entonces, si C es suficientemente chiquitito, la derivada esta está acotada para un valor muy chiquitito. C tiene que ser grande para que la derivada pueda llegar a ser grande y ganarle a la derivada de la recta. Entonces, C marca la diferencia entre que yo pueda tener solamente una intersección entre la recta y la sigmoidea, o que eventualmente pueda tener tres. Si yo tengo una función sigmoidea suficientemente suavecita, no hay manera de que esta curva, en ningún lugar llegue a ser tangente. Ahora, si yo tengo que C suficientemente grande, va a llegar a alguna zona en donde yo lo que voy a tener son 3 puntos estacionarios. Entonces, si C es suficientemente grande, va a existir alguna zona del espacio de parámetros en las cuales tengo 3 puntos fijos. Pero va a haber algún valor límite de C en donde siempre voy a tener un punto fijo. Entonces, lo interesante de esto, y esta es otra de las anécdotas y leitmotiv que vamos a tener en la materia de dinámica, es que es muy importante para un problema entender, primero, cuál es todo el conjunto posible de soluciones distintas que voy a tener. O sea, en este problema yo voy a tener o un punto estacionario o tres. Se acabó. No hay que estudiar tanto. Y en el espacio de parámetros lo mismo. Yo puedo tener zonas donde tengo uno o una zona donde puedo tener tres. Y organizar esto minimalmente es entender un problema desde el punto de vista de la dinámica. No importa si no tenés la ecuación diferencial resuelta en términos de expresiones analíticas, sino decir, acá lo que puedo tener es un punto fijo 3 y puede ocurrir en esta zona de espacio de parámetros y en esta otra. Eso es un poco el escenario de lo que uno se plantea. Entonces acá Valentín dice, además de ser grande, necesitas sí o sí que el ρ sea negativo, ¿no? Exactamente, vos necesitas, esto va a estar en una zona específica del espacio de parámetros, y ahora sí vale la pena volver a la parte técnica. Si uno quiere determinar esta curva, porque Valentín pregunta en el chat, ¿qué condición adicional, además de que el C? Yo acá lo que estaba haciendo es una descripción cualitativa para que se entienda la geometría. Pero ahora, si uno quiere hacer posta, perdón, pero no entiendo el gráfico del espacio de parámetros, ¿cómo leo que es la zona donde hay 3 puntos fijos y en la otra hay una? Bien, volvamos. Vamos a hacer una cosita. Son las 10. Bueno, voy a explicar entonces de vuelta esto para Manuel y después hacemos la pausita y vemos cómo se determina la curva. Entonces, vamos de vuelta. Me parece que lo mejor acá es el dibujito. Entonces, voy a tener que ir mirando el chat para ver si tiene sentido la explicación de vuelta. Entonces, vamos a ver si para ser suficientemente chiquititos, Manuel, nos ponemos de acuerdo con que yo tengo
la función x, tengo una sigmoidea que crece recontra suavecito, con una pendiente siempre menor que 1, y yo tengo la recta esta, cuya intersección con la sigmoidea me da la posición del punto fijo. Yo ahora empiezo con ρ positivo, y esto está por acá, y voy disminuyendo el ρ, y lo que tengo es que esto pasa, esta sigmoidea pasa de acá para acá. Entonces imagínate que voy siguiendo la intersección de esta sigmoidea con esta recta, esto es súper chiquitito, y entonces lo que tengo son situaciones como esta, y paso de tener un punto fijo arriba, a medida que voy cambiando el valor de ρ, este punto fijo está abajo, pero siempre tengo un único punto fijo. Manuel, necesito que me digas si me seguiste o no. Si estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué marca esta curva? Entonces, esta curva, si C es suficientemente grande, esta curva lo que marca es esto. Para un valor de curvatura particular suficientemente grande, esta curva, este punto, suponle que yo estoy acá para este valor de C, este punto que está acá, te está marcando, cuando yo estoy cambiando los parámetros, la existencia de una de estas tangencias. El otro valor te corresponde al valor de la segunda tangencia. Entonces, el valor donde se produce una tangencia marca uno de los puntos, y el valor donde se produce la otra tangencia es lo que te marca el otro punto que está acá. Entonces, cuando vos vas pasando de un lado a otro, suponete que yo estoy incrementando el valor de ρ, entonces estoy pasando acá, cuando se produce este codito que tengo acá, si estoy incrementando el valor de ρ y estoy yendo para acá, lo que tengo es este punto. ¿Por qué digo que acá va a empezar toda una zona donde tengo 3 puntos fijos? Porque una vez que vos tengas esa intersección, después lo que vas a tener es esto. Y cuando vos sigas corriéndote, ¿estamos corriendo en qué dirección? Estamos corriendo acá, ¿no? Entonces estábamos teniendo, si estamos teniendo acá, lo primero que teníamos era este codito. Si estamos viniendo de acá para acá, tenemos primero este codito. No, perdón, primero este codito, me estoy confundiendo de qué lado estamos viniendo. Estamos viniendo de ρ positivo para allá. Tenemos este codito que está acá, y eso te marca el inicio de la zona donde tenés 3 puntos fijos, y después cuando llegás a pasarte para este lado completamente, tenés la desaparición de estos 2 puntos fijos. En todo el rango de parámetros en el medio de ρ, lo que tenés es este tipo de situaciones en las cuales lo que tenés son los 3 puntos estacionarios. Entonces, este punto te marca una de las 2 tangencias, y este punto te marca la otra de las 2 tangencias. En el interior tenés la zona de los 3 puntos fijos. Cuanto más grande sea el C, más grande es la zona de ρ en la que esto va a pasar. Porque vos tenés acá un punto que es la vez en la cual el valor de la tangente máximo posible de esta sigmoidea es igual a 1, y es este punto que tenés acá, y después a medida que esto sea más violento en su crecimiento, más grande es el valor de intervalo de ρ, en el cual lo que vas a tener son 3 puntos fijos. Entonces, en el espacio de parámetros las curvas, exactamente, en el espacio de parámetros las curvas marcan las tangencias. Es la delimitación de una zona donde tenés, exactamente. Ahí está. Bueno, listo, buenísimo. Entonces, ahora vamos a hacer, después de la pausa, que me voy a cambiar la yerba, vamos a ver exactamente la cuentita de que esas curvas de espacio de parámetros determinan las tangencias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y yo estoy para eso, o sea que está bueno. Bueno, gente, vamos a hacer entonces una pausita y cambiamos la yerba y vamos a hacer la cuentita de las tangencias. Nos vemos en un cachitín.